Cuando Rafael me lo dijo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estábamos en la cocina, rodeados del aroma a canela y vino caliente, cuando pronunció esas palabras que jamás olvidaré. Cariño, mi ex vendrá a la cena de Navidad. Sé amable, ¿sí? Mi mano tembló tanto que casi dejó caer la copa. Lo miré, intentando entender si se trataba de una broma cruel, pero no, su rostro era sereno, incluso aliviado, como quien cumple con un acto de buena voluntad. En ese momento supe que esa Navidad no sería una más. Sería la última que viviríamos juntos como antes. Sonreí, esa sonrisa que solo una mujer herida durante años aprende a usar como escudo. Claro, amor, respondí con voz suave. Será una noche inolvidable. Y lo sería. Solo que él no tenía idea de cuán inolvidable. Rafael siguió hablando, enumerando los invitados, comentando que quería cerrar ciclos, que Claudia, su ex, había cambiado, que merecía nuestra madurez y perdón. Yo lo escuchaba en silencio, recordando cada lágrima, cada madrugada que pasé esperándolo mientras ella lo abrazaba en algún hotel. Su voz me llegaba lejana, como un eco desde otra vida, mientras dentro de mí algo viejo, dormido, despertaba. No era odio, era justicia. Apoyé las manos sobre la mesa, observé las luces del árbol reflejadas en el cristal de la ventana, y comprendí que el destino me estaba ofreciendo algo que pocas veces concede, la oportunidad perfecta para cerrar una herida, a mi manera. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama mientras Rafael respiraba profundo a mi lado, tranquilo, ajeno a la tormenta que había despertado. Observé su perfil iluminado por la luz tenue del reloj y me pregunté en qué momento lo amé de verdad. ¿Había sido amor lo nuestro? ¿O solo costumbre y miedo a estar sola? Porque desde que supe lo de Claudia, nunca volví a verlo igual. Ella había sido mi sombra durante años, joven, elegante, con esa seguridad que solo las mujeres que destruyen hogares parecen tener. Yo, en cambio, vivía entre ollas y flores marchitas, tratando de sostener una familia que él mismo rompió. Recuerdo haberla visto una vez, hace más de 20 años, en el supermercado. Me saludó con una sonrisa que olía a victoria. «Ay, María del Pilar», me dijo, «tú eres demasiado buena. Rafael nunca te olvidará». Y tenía razón, nunca la olvidó. Por eso, cuando él mencionó su nombre esa tarde, no sentí solo rabia, sentí que el tiempo se detenía y el pasado se sentaba otra vez a mi mesa. Pero esta vez yo tenía el control. A la mañana siguiente, mientras él salía a trabajar, tomé mi libreta de notas y escribí un nombre que había jurado no volver a pronunciar: Julián Herrera, el hombre con quien Claudia engañó a Rafael. No lo hice por despecho, sino por simetría. Si Rafael quería una cena para cerrar ciclos, entonces todos los ciclos debían cerrarse, incluso los que él no esperaba abrir. Pasé el día preparando la casa, el mantel rojo que tanto le gustaba, los candelabros de plata, las copas heredadas de mi madre. La casa olía a nostalgia y canela, pero mientras cortaba el pavo y organizaba los regalos, también escribía mensajes, hacía llamadas discretas y sonreía ante mi reflejo en el espejo. Me vi distinta, firme, serena, peligrosa. Por la tarde, Rafael volvió con bolsas y un aire festivo que me resultó casi insultante. «Claudia vendrá con su hija», dijo, dejando los paquetes sobre la mesa. «Quiero que veas que ya no somos los mismos». «Claro», respondí, fingiendo ternura. «Me encantará verla y conocer a la hija de tu pasado». Esa noche, cuando él se durmió, salí al jardín con mi teléfono. La luna estaba alta, fría, testigo silenciosa de mi decisión. Busqué el número de Julián en una vieja agenda y marqué. Tardó en responder, pero cuando escuché su voz ronca y sorprendida al oír mi nombre, supe que el juego había comenzado. «María del Pilar», susurró, «no imaginé que volvería a saber de ti». «Yo tampoco», dije con calma, «pero esta Navidad será especial y me gustaría que vinieras». «¿A tu casa?» «A la casa de Rafael. Habrá una cena y tú eres el invitado de honor». Hubo un silencio tenso, luego una risa amarga. «¿Sabes lo que estás haciendo?» «Sí», respondí. «Cerrando ciclos, Julián, como adultos». Colgué antes de que respondiera.
Sentí una mezcla de miedo y satisfacción recorriéndome el cuerpo. Entré a casa, apagué las luces del árbol y me detuve un segundo frente al retrato de boda que aún colgaba en el pasillo. Lo miré con compasión, no con rencor. Esa mujer que sonreía de blanco ya no existía. Subí a la habitación, me acosté junto a Rafael y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. No por amor, sino por paz anticipada, porque sabía que lo que ocurriría en esa cena no sería una simple reunión navideña, sería el principio del fin y el inicio de mi libertad. Y antes de cerrar los ojos, le envié un mensaje a Julián con una sola frase. Él también está invitado. Hay heridas que el tiempo no cura, solo aprende a disimularlas bajo capas de rutina. Yo lo sé bien, porque durante años fingí que nada había pasado, que Rafael era el mismo hombre que conocí en aquella feria de verano hace 40 años, cuando bailamos bajo una lluvia improvisada y me prometió que jamás me haría llorar. Y sin embargo, me hizo llorar tanto que el mar entero podría haberse alimentado de mis lágrimas. Todo comenzó con pequeñas ausencias, llamadas que no atendía, reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada, camisas impregnadas de un perfume que no era mío. Pero uno se acostumbra a mentirse, sobre todo cuando el amor se convierte en miedo a perder lo poco que queda. Debe estar cansado, me decía. Seguro es estrés. Pero no, no era estrés. Era ella. Claudia apareció en nuestras vidas como una tormenta que arrasa sin pedir permiso. Era una de sus colegas del banco, siempre con un vestido distinto, una risa brillante y esa mirada de quien sabe lo que provoca. Yo la conocí en una fiesta de fin de año de la empresa. Recuerdo que se acercó a mí con una copa de vino y dijo: «Tú debes ser María del Pilar, la famosa esposa de Rafael». Su tono fue amable, pero en sus ojos había algo que me heló la sangre. Era como si me dijera sin palabras: «Tarde o temprano, lo mío será tuyo». Y así fue. Durante meses soporté la humillación de ver cómo mi esposo se desmoronaba entre mentiras. No hacía falta que lo dijera. Su silencio lo gritaba todo. A veces volvía con el olor a ella pegado al cuello, o con un brillo de culpa que intentaba disimular con regalos, flores, perfumes, joyas. Ninguno olía tan fuerte como su traición. Una noche decidí seguirlo. Era invierno. El viento cortaba como cuchillo y la ciudad parecía dormida. Tomé un taxi y le pedí al conductor que no se detuviera hasta ver a dónde iba. Lo vi bajar del auto frente a un edificio en el centro, mirar a ambos lados y entrar. Esperé 20 minutos, temblando, hasta que una ventana del tercer piso se iluminó. Allí estaba ella, abriendo la puerta con una bata de seda. Lo abrazó, lo besó, y todo dentro de mí se quebró en silencio. Volví a casa sin decir palabra, ni gritos ni escenas, solo silencio. Un silencio que duró años, porque a veces el castigo más grande no es el escándalo, sino la indiferencia. Rafael creyó que no sabía, que era demasiado ingenua o demasiado buena para sospechar, y yo lo dejé creerlo. Lo dejé construir su propio engaño, ladrillo por ladrillo, hasta que se sintiera a salvo. Los meses siguientes fueron una farsa perfecta. Preparaba su desayuno, lavaba su ropa, escuchaba sus mentiras con una sonrisa tranquila. Por dentro, moría, pero con cada día que pasaba, aprendía algo nuevo. La paciencia puede ser un arma si sabes cuándo disparar. Claudia desapareció de su vida tan repentinamente como había llegado. Al principio, pensé que se había cansado de él, pero luego supe, por una vecina que trabajaba en el mismo banco, que la relación terminó mal, con un escándalo. Lo que Rafael nunca supo fue que yo había tenido algo que ver. Un correo anónimo, una llamada en el momento justo, una palabra sembrada en el oído correcto. No necesitaba gritar venganza. El silencio hizo el trabajo por mí. Desde entonces, mi vida fue una larga representación. Sonrisas ante los vecinos, cenas de aniversario, fotos familiares que ocultaban un matrimonio muerto. Pero nunca olvidé su nombre, Claudia Gómez. Era como una espina bajo la piel, pequeña, invisible, pero siempre presente. Y ahora, después de tantos años, Rafael la traía de vuelta a mi mesa. Quiero cerrar ciclos, me había dicho. Qué ironía. El hombre que nunca tuvo el valor de enfrentar sus pecados ahora quería redención. Pero no entendía que los pecados no se borran con vino y pavo. Se pagan. Esa tarde, mientras planchaba el mantel de Navidad, recordé algo que me estremeció. Una noche, poco antes de que Claudia desapareciera,
Encontré en el bolsillo de Rafael una nota escrita con su letra. Decía: algún día, cuando todo se calme, te presentaré a María. Ella sabrá entender. Lloré tanto al leerlo que la tinta se corrió. No porque lo creyera, sino porque comprendí que, para él, yo siempre sería una pieza de decoración, útil, silenciosa, reemplazable. Me tomó años volver a mirarme al espejo y reconocerme. La mujer que fui se había ido, y en su lugar había quedado otra, más fuerte, más serena, más peligrosa. No necesitaba gritar, ni vengarme a golpes. Mi poder estaba en mi calma. Así que cuando Rafael me dijo que Claudia vendría a cenar, no sentí miedo, sentí oportunidad. La oportunidad de cerrar un ciclo, sí, pero no como él imaginaba. Por la noche, mientras guardaba los adornos en una caja, observé el retrato familiar sobre la repisa. Nuestros hijos, ya grandes, sonreían sin saber nada del pasado que los había construido. No los culpo. Siempre intenté protegerlos de la verdad, aunque esa verdad me devorara por dentro. Suspiré y apagué las luces. El pasado, pensé, no muere. Solo espera el momento adecuado para ponerse su mejor vestido y regresar a cenar contigo. Y este año, en mi casa, el pasado tenía un lugar reservado en la mesa. El amanecer del 23 de diciembre me encontró despierta, de pie junto a la ventana, observando cómo el sol teñía de oro los techos fríos del vecindario. No era nerviosismo lo que sentía, era expectación. Había pasado toda la noche planeando cada detalle, cada mirada, cada palabra que se diría en esa mesa. No dejaría nada al azar. Si Rafael quería una cena para cerrar ciclos, entonces sería una cena que él jamás olvidaría. Comencé el día con calma. Fui al mercado temprano, como siempre, saludando a los mismos rostros de cada año. Nadie imaginaba que detrás de mi sonrisa tranquila se escondía una venganza cuidadosamente servida. Elegí los mejores ingredientes, el pavo más grande, el vino favorito de Rafael, las especias exactas que solían recordarle su infancia. Todo tenía que ser impecable, no porque quisiera agradarle, sino porque la perfección es el disfraz más elegante del desquite. Mientras caminaba entre los puestos, vi parejas comprando juntos, niños con gorros rojos, y me invadió una nostalgia silenciosa. En otro tiempo, Rafael y yo también habíamos sido así, cómplices, ingenuos, creyendo que el amor bastaba, pero el amor, con los años, se vuelve una moneda que solo conserva valor para quien no la ha gastado, y él la había gastado toda. Regresé a casa cargada de bolsas y propósitos. Puse música navideña, encendí el horno y me até el delantal blanco. Mientras amasaba el pan, me sorprendí tarareando, como si una parte de mí disfrutara realmente del ritual. Pero cada movimiento tenía un motivo oculto: mantener mis manos ocupadas para que mi mente no se desbordara. A media mañana recibí un mensaje. Era de Claudia. Querida María del Pilar, me alegra tanto que me hayas permitido compartir esta cena. Prometo ser respetuosa. La vida es demasiado corta para los rencores, ¿no? Me quedé mirando la pantalla con una sonrisa que me dolió en los labios. Respetuosa. Esa palabra en su boca sonaba a provocación. Respondí con calma. Por supuesto, Claudia. Será una noche muy especial. Te esperamos a las 8. El silencio posterior fue tan dulce como un veneno. Seguí preparando la casa. El árbol resplandecía con luces nuevas. Los adornos brillaban con una pulcritud casi quirúrgica. Coloqué 4 cubiertos sobre el mantel rojo. 4. Uno para cada protagonista de aquella historia que por fin llegaba a su escena final. Rafael entró al mediodía, silbando, ajeno al huracán que se gestaba. «Qué bonito está todo, Pilar», dijo mientras se servía un café. «Sabía que podía confiar en ti». Asentí sin mirarlo. «Confiar en mí. Qué irónico. Si supiera lo mucho que había confiado yo en él una vez y lo poco que esa confianza valía ahora». «¿Vendrán también tus hijos?», pregunté, fingiendo distracción. «No, este año celebran con sus suegros. Será una cena tranquila», respondió, sonriendo. «Tranquila, sí, tan tranquila como el silencio que precede a una tormenta». Pasé la tarde preparando los postres. Pan dulce, turrones, natillas. Todo debía oler a hogar, a inocencia, pero en cada plato servía también un recuerdo, una lección, una verdad que pronto saldría a la luz. A las 6 me encerré en la habitación. Me miré al espejo. Tenía el cabello recogido, los labios pintados con un tono discreto,
el vestido verde esmeralda que Rafael siempre elogiaba. Me vi hermosa, pero no por él, por mí. Esa noche no quería parecer una esposa perfecta, quería parecer impenetrable. Saqué del cajón una caja de madera donde guardaba fotografías viejas. Había una de Rafael y Claudia, tomada hace más de 20 años, en una fiesta del banco. Los vi riendo, tan jóvenes, tan seguros de su impunidad. Guardé la foto en un sobre. No con dolor, sino con precisión. Sería útil más tarde. El teléfono sonó. «¿Sí?», respondí. «¿María del Pilar?». Era Julián Herrera. Su voz tenía ese tono cínico de quien ha envejecido sin remordimientos. «Sí, recibí tu mensaje. Aún no entiendo por qué quieres verme, pero admito que la curiosidad me puede». «Perfecto», dije con serenidad. «Te espero mañana a las 8. Ven bien vestido. Será una noche elegante». «¿Rafael lo sabe?». «No, y es mejor que no lo sepa». Hubo un silencio largo, casi divertido. «Eres más valiente de lo que imaginaba, María del Pilar». «No, Julián», susurré. «Solo aprendí de los mejores». Colgué. Durante los siguientes minutos me quedé quieta, escuchando el tic-tac del reloj. Sentí una calma profunda, una certeza inquebrantable. No había vuelta atrás. Encendí las velas, probé el vino y dejé lista la mesa. Cada plato tenía su historia, cada detalle su propósito. En el centro coloqué una flor blanca, símbolo de pureza, aunque sabía que esa pureza ya no vivía en esta casa. Cuando Rafael subió al dormitorio, cansado, me abrazó con ternura. «Gracias por hacer esto posible, Pilar», susurró. «Eres una mujer increíble». Yo lo abracé también, pero no respondí, porque sí, era una mujer increíble. Solo que él aún no sabía cuán lejos podía llegar esa incredulidad. Mientras él dormía, salí al pasillo y apagué todas las luces, salvo una, la del comedor. Desde allí podía ver el reflejo del árbol en la ventana. Era hermoso, un cuadro perfecto. Me quedé mirándolo y pensé que la belleza, a veces, también puede ser una forma de venganza. Cerré la puerta con suavidad, suspiré y murmuré para mí misma: «La mesa está puesta, falta solo la verdad». Y en ese silencio supe que lo tenía todo listo. No faltaba el vino, ni el pavo, ni el perdón fingido. Solo esperaba que el pasado tocara la puerta. Y cuando lo hiciera, yo sería quien abriera con una sonrisa. La tarde del 24 de diciembre cayó lenta, casi solemne, como si el cielo supiera que algo importante estaba por ocurrir. Desde temprano, el aroma del pavo asado impregnaba cada rincón de la casa, y las luces del árbol parpadeaban con una cadencia hipnótica. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Rafael llevaba horas nervioso. Iba y venía del salón al dormitorio, ajustando el cuello de su camisa, preguntando si el vino estaba en su sitio, si las copas estaban limpias, si la música no sonaba muy alta. Yo lo observaba con esa calma que confunde, la que parece paciencia, pero es cálculo. «Te noto muy tranquila, Pilar», dijo él con un tono mezcla de sospecha y alivio. «¿Y por qué no habría de estarlo?», respondí con una sonrisa. Después de todo, no todos los días uno comparte la cena con los fantasmas del pasado. Él rió, sin entender. Siempre fue torpe para leer los subtextos. El reloj marcó las 7:30. Encendí las velas del comedor y revisé por última vez la mesa. 4 cubiertos brillaban bajo la luz cálida, 2 a cada lado. En el centro, el pavo, los acompañamientos, el vino, las copas esperando el primer brindis. Parecía una pintura de familia perfecta. Nadie hubiera imaginado que cada plato servía una dosis de tensión. A las 8 en punto, el timbre sonó. Rafael se sobresaltó, se acomodó el cabello, respiró hondo. «Debe ser ella», dijo. «Entonces ve», respondí suavemente. «Es tu invitada». Lo vi caminar hacia la puerta con pasos vacilantes. En cuanto la abrió, la vi entrar. Claudia Gómez, más envejecida, pero aún con esa elegancia arrogante que nunca perdió. Llevaba un vestido azul oscuro, el cabello perfectamente arreglado y un perfume tan intenso que parecía querer adueñarse del aire. «Feliz Navidad, Rafael», dijo con una voz que sonaba ensayada. «Feliz Navidad, Claudia», respondió él, intentando ocultar la incomodidad. Cuando sus ojos se posaron en mí, su sonrisa se tensó. «María del Pilar», dijo extendiendo una mano que dudé en tomar. «Qué gusto verte». «El gusto es mío», contesté, mirándola directo a los ojos. «Adelante, la casa es tuya, por esta noche». Hubo un silencio incómodo,
de esos que llenan la habitación, aunque nadie diga una palabra. Rafael se apresuró a ofrecer vino, intentando suavizar el ambiente, pero la tensión era palpable, casi visible. Cada mirada entre los tres tenía peso de historia. Nos sentamos a conversar en el salón. Claudia hablaba de su hija, de sus viajes, de lo bien que se llevaba con la vida ahora. Rafael la escuchaba con atención exagerada, como si necesitara probarse a sí mismo que todo estaba bajo control. Yo sonreía, servía bocadillos, asentía. Desde fuera, cualquiera habría pensado que éramos viejos amigos. A ratos, Rafael tomaba mi mano bajo la mesa, como buscando complicidad. Lo hacía para sentirse menos culpable, no por cariño. Lo sabía, y esa certeza me mantenía erguida, tranquila, victoriosa. Eran las 8:40 cuando el timbre volvió a sonar. Rafael se levantó, confundido. ¿Esperas a alguien más?, preguntó. No, respondí con calma, limpiando mis manos con una servilleta. Pero yo sí. Fui yo quien se acercó a la puerta esta vez. La abrí lentamente, disfrutando del sonido del cerrojo, del aire frío que entró con la noche. Y allí estaba Julián Herrera. Llevaba un traje gris impecable, el cabello ligeramente canoso y esa sonrisa socarrona que recordaba bien. Su presencia llenó el umbral con una mezcla de ironía y pasado. «Buenas noches, María del Pilar», dijo, inclinando la cabeza con respeto. «Espero no llegar tarde». «Justo a tiempo», le respondí. Rafael apareció detrás de mí y se quedó petrificado. Su rostro perdió el color. «¿Qué hace él aquí?», balbuceó. «Vino a cenar», dije con serenidad. «Después de todo, es Navidad. ¿No dijiste que querías cerrar ciclos? Pues aquí están todos los que los abrieron». Claudia se levantó abruptamente. «¿Tú lo invitaste?», preguntó, mirándome con incredulidad. «Sí», contesté. «Pensé que sería bonito reunirlos otra vez, como en los viejos tiempos». El silencio que siguió fue casi musical. Solo el reloj del pasillo se atrevía a sonar. Julián avanzó despacio, miró a Rafael y soltó una risa breve. «Vaya, Rafael, sigues con el mismo perfume. Pensé que ya lo habrías cambiado por algo más fresco». Rafael apretó los puños. «No tienes nada que hacer aquí, Herrera». «Oh, claro que sí», dijo él mirando hacia mí. «Fui invitado por la dueña de casa, y cuando una dama te invita, uno no puede negarse». Claudia palideció. Yo, en cambio, solo serví otra copa de vino. «Por favor, siéntense. La cena está servida». Nadie se movió al principio. Luego, lentamente, cada uno tomó su lugar. Rafael y Julián frente a frente. Claudia y yo, una junto a la otra. La mesa se convirtió en un tablero, y las copas en piezas listas para moverse al menor descuido. Intenté mantener un tono amable. «Brindemos», dije, «por los reencuentros, por la verdad y por las segundas oportunidades». Rafael levantó su copa, sin mirarme. Claudia apenas tocó el cristal. Julián sonrió. Y en ese instante, entendí que el guión había comenzado. La conversación fluyó entre frases tensas y recuerdos a medio decir. Cada palabra parecía tener doble filo. Claudia fingía serenidad, pero su mano temblaba al sostener el tenedor. Julián disfrutaba del caos, como un espectador que asiste a una función que sabe que no terminará bien. Yo, por mi parte, observaba. Con cada gesto, con cada mirada, sentía que recuperaba algo que me habían robado, el control. Cuando el reloj marcó las 9:30, el aire estaba tan cargado de tensión que el sonido de una risa bastaba para romperlo. Rafael, intentando rescatar la apariencia de cordialidad, dijo: «Bueno, después de tantos años, al menos podemos cenar en paz». «Sí», respondí con una sonrisa. «¿En paz o en justicia?». Levanté la copa, miré a cada uno y añadí: «Brindemos de nuevo, porque esta noche, señores, el pasado decidió cenar con nosotros». Y mientras bebían, en silencio, supe que todo estaba en marcha. Lo más difícil ya había ocurrido. Estaban frente a frente. El resto sería cuestión de tiempo. Nunca olvidaré el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra los platos aquella noche. Era un ruido casi musical, pero detrás de cada tintineo se escondía una tensión que podía cortarse con un cuchillo. 4 personas, un solo pasado, demasiadas verdades enterradas bajo el mantel. Rafael intentaba mantener la compostura. Bebía más vino del necesario, hablaba de banalidades, fingía que nada estaba fuera de lugar. Claudia sonreía con cortesía, pero sus ojos la traicionaban.
Había miedo en ellos. Julián, en cambio, parecía disfrutar de cada segundo, como si estuviera viendo un espectáculo. Y yo solo observaba, paciente, serena, como una directora frente a su obra maestra. Mientras los tres hablaban, mi mente repasaba cada detalle de los últimos días, los mensajes, las llamadas, los silencios calculados. Todo había sido orquestado con precisión. Esa cena no era una coincidencia, era un acto final, una coreografía de emociones que estaba a punto de estallar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. Y no te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora, Julián?, preguntó Rafael con una sonrisa rígida. A sobrevivir, respondió él sin apartar la mirada. A algunos se nos da mejor que a otros, ¿no crees? El silencio posterior fue más elocuente que cualquier insulto. Claudia bajó la vista. Rafael apretó los labios. Yo serví más vino y fingí no notar nada. ¡Qué ironía!, dije suavemente. Hace 20 años, en otra mesa como esta, también se hablaba de sobrevivir. Aunque aquella vez, algunos lo hicieron a costa de otros. Claudia levantó la cabeza, sobresaltada. ¿De qué hablas, Pilar? De memoria, querida, respondí. De algo que ustedes perdieron hace tiempo. Rafael carraspeó, incómodo. Pilar, por favor, esta no es la noche para... ¿Para qué? ¿Para recordar? Interrumpí, mirándolo fijamente. Me parece que no hay mejor momento. Después de todo, la Navidad es tiempo de sinceridad, ¿no? Claudia dejó el tenedor. Rafael, te dije que esto era una mala idea. No, dije. Fue una excelente idea. De hecho, no se me habría ocurrido mejor. Me levanté despacio, con la copa en la mano. Caminé alrededor de la mesa, deteniéndome detrás de Rafael. Hace años, cuando ustedes creyeron que nadie los veía, yo estaba ahí. No físicamente, pero los vi igual. Vi cada mentira, cada beso robado, cada promesa vacía. Y callé, no porque fuera débil, sino porque estaba aprendiendo algo que ustedes nunca entendieron, que el tiempo lo revela todo. Julián sonrió, divertido. No puedo decir que me sorprenda, Pilar. Siempre supe que tú sabías. Claro que lo sabías, le dije. Por eso aceptaste venir, porque te encantan los escenarios donde puedes disfrutar del desastre ajeno. ¿Y tú no?, replicó él, con una carcajada baja. No me digas que todo esto no lo organizaste solo para vernos arder. Oh, Julián, susurré. No vine a verlos arder. Vine a apagar el fuego que ustedes encendieron hace años. Rafael se levantó bruscamente. ¡Basta!, gritó. ¡Esto es absurdo! No sé qué pretendes, Pilar. Pretendo lo mismo que tú, le respondí con calma. Cerrar ciclos. Saqué del bolso un sobre blanco y lo dejé frente a él. Abre. Rafael dudó, miró el sobre y luego a mí. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Él y Claudia, abrazados, jóvenes, felices, en una habitación que yo conocía demasiado bien. Detrás, una fecha escrita a mano. 24 de diciembre de 1998. El color se le fue del rostro. Claudia llevó una mano a la boca. ¿De dónde sacaste eso?, susurró ella. No importa, respondí. Lo importante es que lo guardé. Durante años, no para destruirlos, sino para recordar quién fui y en qué me convirtieron. Rafael me miró, pálido. Pensé que me habías perdonado. Y así fue, dije, mirándolo con compasión. Pero el perdón no borra la memoria, solo la vuelve más nítida. Julián, sin poder contener la risa, se recostó en la silla. ¡Qué espectáculo! De verdad, no podía haber imaginado un reencuentro mejor. «Cállate, Julián», le dijo Claudia, furiosa. «¿Por qué?», replicó él. «Si tú también querías venir, no por Rafael, sino para probar si todavía te miraba igual». Claudia lo abofeteó. El golpe resonó en el silencio de la sala. Rafael dio un paso hacia ellos, pero yo levanté la mano. «No», dije con firmeza, «que siga. Ustedes se deben muchas palabras. Esta casa, esta mesa, son el escenario perfecto para que se digan todo lo que nunca tuvieron el valor de decir». Y los observé, como quien contempla una tormenta desde la seguridad de su ventana. Los insultos empezaron a brotar, primero entrecortados, luego furiosos. Se reprochaban infidelidades, mentiras, dinero,
culpas viejas. Rafael gritó, Claudia lloró, Julián se burló. Yo seguía allí, inmóvil, sosteniendo mi copa, sintiendo que cada palabra era una pieza más del rompecabezas que finalmente encajaba, porque no quería destruirlos, solo quería verlos enfrentarse al reflejo que yo había soportado durante décadas. El reloj marcó las 11, la cena estaba fría, los platos intactos. En la chimenea las brasas se extinguían. Afuera comenzaban a escucharse los fuegos artificiales de medianoche, pero adentro la verdadera explosión acababa de ocurrir. Me levanté, recogí mi copa y dije con serenidad, bien, ya se dijeron todo, ahora pueden marcharse en paz. Nadie se movió. Claudia me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué ganaste con esto, Pilar? Nada que ustedes puedan entender, respondí. Yo no vine a ganar, vine a liberarme, y me fui al jardín, dejando atrás el eco de sus voces, que aún resonaban dentro como un canto roto. La noche estaba fresca, el cielo lleno de estrellas. Respiré hondo. Por fin, el pasado se había puesto en pie, y ahora estaba lista para enterrarlo. Regresé del jardín cuando el reloj marcaba las 11:15. El silencio en la casa era espeso, como si el aire mismo temiera moverse. Al cruzar el umbral, los vi. Rafael con la cabeza entre las manos, Claudia secándose las lágrimas, Julián apoyado en la pared con una sonrisa ladeada. El desastre era perfecto. Me acerqué despacio, mis pasos resonando sobre el piso de madera. ¿Ya terminaron?, pregunté con voz serena, porque aún falta el plato principal. Rafael levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, la boca apretada, el orgullo hecho pedazos. ¿Qué más quieres de nosotros, Pilar?, preguntó. ¿No fue suficiente humillación? No, Rafael, respondí. Lo suficiente no existe cuando se trata de justicia. Fui hasta la mesa, tomé el sobre donde había guardado más recuerdos y lo abrí. Saqué una carpeta con documentos, cartas y fotografías. Las extendí una por una sobre el mantel. ¿Sabes qué es esto?, dije mirando a Claudia. Ella negó con la cabeza, temblando. Tu vida, respondí, entera, desde tus correos hasta los registros del banco donde trabajabas. Durante años conservé todo, no por venganza, sino por instinto, porque sabía que un día volverías, y ese día tenía que encontrarte desnuda de mentiras. Rafael se incorporó bruscamente. ¿Espiabas? ¿Me espiabas todo este tiempo? No te confundas, querido, le dije, sin alterarme. No te espiaba, solo guardaba lo que tú dejabas tirado. Y créeme, era mucho. Claudia palideció al ver un documento en particular. Eso no deberías tenerlo. Ah, esto, dije, levantando una hoja. Tu renuncia falsa del banco, la que firmaste para ocultar que te despidieron por fraude interno. Sí, lo sé todo, Claudia. Y lo sabe también el hombre que está sentado ahí. Volteé hacia Julián. ¿O no, Julián? Él arqueó una ceja y bebió un sorbo de vino. Sabía que lo sospechaban, pero no que lo tenían probado. Lo tengo todo probado, respondí, incluido el hecho de que tú, querido Julián, fuiste cómplice. Su sonrisa se borró. No digas tonterías, Pilar. No son tonterías. Estás en la lista de movimientos bancarios. Tú retiraste dinero a nombre de Claudia para inversiones privadas. Y ella, claro, se lo entregó a Rafael. Rafael me miró horrorizado. «Eso es mentira. ¿Seguro?», pregunté. «¿O prefieres que te recuerde el préstamo que desapareció de tu cuenta en el 2001? Claudia se cubrió la cara con las manos. «Por favor, basta». «No, todavía no», le dije, porque durante años fui la única que soportó el peso de sus decisiones, las consecuencias de su egoísmo. Fui la esposa que cocinaba mientras tú llamabas por teléfono, la mujer que dormía sola mientras él mentía, la sombra que los sostenía a los tres sin que lo notaran. Pero ya no más. Rafael intentó acercarse, como si buscara compasión. «Pilar, todo eso pasó hace décadas. Ya no importa». «¿No importa?», repetí, riendo con amargura. «Entonces, ¿por qué la invitaste esta noche? Si de verdad no importaba, la habrías dejado enterrada en el pasado». «Pero no. Querías verte redimido, querido. Querías demostrar que seguías siendo el hombre decente que una vez fingiste ser». Me detuve frente a él. Lo miré a los ojos, despacio, hasta que bajó la mirada. «Y ahora entiendes lo que se siente cuando el espejo te devuelve la imagen completa». Rafael, derrotado, se dejó caer en la silla. Julián se levantó, tomó su abrigo y dijo con sorna: «Me retiro.
No soy hombre de finales previsibles. No te preocupes, respondí. Este final no lo verías venir ni aunque te lo contaran. Lo detuve con un gesto. Antes de irte, deja eso. Señalé su bolsillo. Sacó un sobre arrugado y lo lanzó sobre la mesa. Lo encontré en tu buzón, dijo fastidiado. Venía del banco. Lo abrí lentamente. Dentro había un documento notarial. Claudia lo reconoció al instante. No, no puede ser, murmuró. Sonreí. Si puede. La casa, dije, mirando a Rafael. La cuenta conjunta, el auto, todo lo que creías tuyo, ahora me pertenece a mí. Rafael se puso de pie de golpe. ¿Qué hiciste? Lo que tú hiciste hace años, solo que con elegancia. Llevas meses firmando documentos que creías inocentes, mientras yo te pedía ayuda con los trámites del testamento. Cada firma tuya fue un paso más hacia mi libertad. Todo está a mi nombre desde hace 2 semanas. Claudia lo miró, atónita. ¿La casa también? Toda, respondí. Y por si se lo preguntan, no los denunciaré. No necesito tribunales para hacer justicia. Rafael se dejó caer en la silla, derrotado. Julián bajó la vista. Claudia temblaba. Yo, en cambio, me senté frente a ellos, tomé un pedazo de pan y dije con calma: la verdad está servida, mis queridos invitados. Coman mientras puedan, porque mañana, cuando se despierten, nada de lo que conocieron existirá. Rafael me miró como si no me reconociera. ¿En qué te has convertido, Pilar? En la mujer que debiste respetar. Me levanté, dejé el anillo de bodas sobre la mesa y añadí: no busques redención en la misma casa donde sembraste mentiras. Yo ya no vivo aquí. Solo vine a servir la cena. Y salí sin mirar atrás. Detrás de mí, el silencio se rompió con un sollozo. El vino quedó intacto. La vela del centro se apagó. Y en el aire, flotando entre el olor a canela y traición, solo quedó mi voz repitiendo en mi mente: lo que se sirve en la mesa no siempre es comida. A veces es justicia. El reloj marcaba casi la medianoche cuando regresé a la casa. Había salido unos minutos para respirar, para dejar que el aire frío disipara los restos de temblor que todavía me quedaban en las manos. Desde el jardín podía oírlos discutir. Voces quebradas, reproches viejos, culpas que por fin salían a la luz. Dejé que se vaciaran. A veces el silencio no basta. La gente necesita desangrarse en palabras antes de comprender que ya perdió. Entré despacio, con la serenidad de quien vuelve a su propio escenario. La escena era casi poética. El vino derramado, las velas consumidas, la foto en el mantel, los rostros agotados. Rafael estaba sentado, con los codos sobre la mesa, el rostro entre las manos. Claudia, deshecha, se mantenía en pie junto a la ventana, mirando hacia la nada. Julián, con su ironía gastada, parecía haberse quedado sin guión. No sabía que eras capaz de tanto, dijo Rafael sin mirarme. Siempre lo fui, respondí. Solo que antes no me dabas espacio para demostrarlo. Tomé una copa, serví vino y la levanté. Propongo un último brindis, dije con voz clara, por los recuerdos, por los errores, por las verdades que ya no pueden esconderse. Rafael levantó la cabeza lentamente. ¿Un brindis? ¿Después de todo esto? Claro, dije. Es Navidad, y toda historia merece su cierre. Claudia me observó, con la mirada vacía de quien ya no distingue culpa de vergüenza. ¿De verdad vas a quedarte con todo, Pilar? ¿Hasta con la casa? No quedarme, le corregí. Recuperarla. Nunca fue de ustedes, solo me la arrebataron por un tiempo. Julián se sirvió una copa sin pedir permiso. Brindo también, dijo, sonriendo débilmente. Por ti, Pilar, porque fuiste la única que supo jugar bien. Lo miré con compasión. No lo llamaría juego. Los juegos tienen reglas, y ustedes nunca las respetaron. Bebí un sorbo de vino y caminé hasta el aparador. Saqué de uno de los cajones un sobre de papel grueso, lo coloqué sobre la mesa y lo empujé hacia Rafael. Esto es para ti. Léelo cuando te quedes solo. Él lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es? Una carta, respondí. No de rencor, de despedida. Claudia me miró confundida. ¿Te vas? Ya me fui hace mucho tiempo, Claudia. Solo vine a recoger lo que quedaba de mí. Me dirigí al árbol de Navidad, donde las luces parpadeaban intermitentes. Por un instante me vi reflejada entre las esferas doradas y comprendí que esa mujer de mirada firme ya no era la esposa sumisa de antes, era otra, la que renace cuando entiende que el amor sin respeto es solo una jaula pintada de esperanza. Volví hacia la mesa. Rafael,
Siempre quise que fuéramos felices, ¿sabes? Pero confundí la felicidad con el sacrificio. Y el sacrificio, cuando es unilateral, se convierte en humillación. Tú me enseñaste eso. Yo, murmuró él rompiéndose. No supe cuidarte. No, dije suavemente. No quisiste hacerlo. Me acerqué a él, lo besé en la frente, y con un susurro añadí, no te guardo odio, solo distancia. Y eso, créeme, duele más. Claudia comenzó a llorar. Pilar, yo nunca quise... Sí, quisiste, la interrumpí. Pero ya no importa. Lo que hiciste te acompañará como una sombra, y eso será suficiente castigo. Me giré hacia Julián. Y tú, Julián, te pasaste la vida burlándote del dolor ajeno. Esta noche, al menos, míranos a todos. Así se ve el final, cuando uno se ríe demasiado del comienzo. Él bajó la mirada. Tienes razón, admitió. Quizá merecía verlo. Fui hasta la puerta, tomé mi abrigo y el pequeño bolso que había dejado sobre el perchero. Antes de salir, me detuve y volví a levantar la copa. Brindo, por última vez por mí, dije con voz firme, por la mujer que soportó, por la que esperó y por la que esta noche decide empezar de nuevo. Di un sorbo final. El vino estaba tibio, pero sabía a libertad. Antes de cruzar el umbral, añadí, y una última cosa. Cuando amanezca, esta casa será oficialmente mía. No porque te la quite, Rafael, sino porque me la devolví. Cerré la puerta sin mirar atrás. El aire nocturno me envolvió como un abrazo. La calle estaba vacía, iluminada por las luces titilantes de las decoraciones navideñas. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de un lugar, sino de una versión de mí misma que había quedado sepultada en esa mesa. A unas cuadras, un grupo de niños reía mientras encendían bengalas. Sonreí, no por felicidad, sino por paz. Por primera vez en muchos años, respiraba sin miedo a recordar. En el bolsillo, guardé una copia de la carta que le había dejado a Rafael. Dentro de ella, una sola línea que resumía todo. No te odio, te sobrevivo. Y mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, supe que mi Navidad recién empezaba. El amanecer del 25 de diciembre llegó con una calma extraña. El silencio era tan puro que casi dolía. Abrí los ojos lentamente, sin prisa, como quien despierta en un lugar desconocido. Y de algún modo, así era. La casa seguía siendo la misma, pero todo dentro de mí había cambiado. Ya no era un campo de batalla, era un territorio conquistado. La luz dorada del sol se filtraba por las cortinas del cuarto de huéspedes, el mismo donde dormí esa noche después de mi partida simbólica. No pude irme lejos, no todavía. Quería verlo todo con mis propios ojos al amanecer. La casa, la quietud después del caos, el eco de una historia que había llegado a su final. Me senté en la cama y me quedé observando mis manos. ¿Cuántas veces habían temblado? ¿Cuántas veces habían servido café, limpiado lágrimas, acariciado a un hombre que no supo merecerlas? Ahora estaban firmes, las manos de una mujer que sobrevivió. Desde la ventana vi el auto de Rafael estacionado frente a la casa. No se había ido, ni Claudia ni Julián. Todos seguían allí, presos de su propia resaca moral. No los culpaba. Nadie sale ileso de verse reflejado en la verdad. Me vestí despacio, con la ropa más sencilla que encontré, una blusa blanca y un pantalón de lino. No necesitaba parecer fuerte, ya lo era. Bajé las escaleras y el aroma a vino seco y pavo frío me recibió como un recordatorio de la noche anterior. En la mesa, las copas seguían allí, las velas derretidas, la foto amarillenta de Rafael y Claudia, el sobre abierto, la carta que él aún no había leído del todo. Me acerqué y la tomé, su letra, temblorosa, manchada por alguna lágrima que cayó sobre el papel. Sonreí sin tristeza. Las lágrimas, después de todo, son también una forma de aceptar. La puerta del comedor se abrió lentamente. Rafael apareció. Tenía la mirada vacía, la piel ceniza, los hombros caídos. Por primera vez en décadas, lo vi sin el disfraz de hombre fuerte. Era solo un hombre viejo, cansado, perdido entre los restos de su orgullo. «No dormiste», dije, sin levantar la voz. «No podía», respondió él. «Toda la noche escuché tus palabras una y otra vez». Guardé silencio. Lo observé un instante y me di cuenta de que, aunque la venganza había sido dulce, no me traía placer verlo destruido, porque la destrucción nunca devuelve lo perdido, solo deja espacio para empezar de nuevo. Leí tu carta,
continuó. Y, tienes razón, dijo, apenas audible. No me odias. Y eso es peor, asentí. Porque el odio aún ata, Rafael. El perdón libera, pero la indiferencia sepulta. Él se pasó una mano por el cabello. ¿Vas a irte? Sí, respondí. No hoy, pero pronto. La casa quedará en venta. No la necesito. Tampoco quiero seguir rodeada de recuerdos. Pilar, su voz se quebró. Si pudiera volver atrás. No podrías, lo interrumpí, porque el hombre que fuiste ya no existe. Durante unos segundos, el silencio volvió a llenar la habitación. Rafael bajó la mirada, derrotado, y en ese instante, por primera vez, sentí compasión. No la del amor que busca salvar, sino la de quien ya comprende. No te deseo mal, Rafael, dije, pero esta vez aprenderás a vivir con lo que hiciste. Sin mí. Pasé junto a él, rozando apenas su hombro, y salí al patio. El aire fresco me golpeó con dulzura. Los pájaros cantaban, ajenos al drama humano que había ocurrido la noche anterior. El mundo seguía girando, y yo también empezaba a hacerlo. A media mañana, escuché el ruido de un motor alejándose. Miré por la ventana. Era el auto de Claudia. Se fue sin despedirse. Julián la seguía en su propio coche, ambos huyendo del mismo espejo. Me quedé mirando cómo se alejaban hasta desaparecer en la curva del camino. No sentí alivio ni tristeza, solo una paz serena, como quien termina de rezar. Rafael seguía dentro. Lo escuché moverse lentamente, recoger los platos, cerrar puertas, como si de pronto comprendiera que aquella casa ya no le pertenecía, ni en papeles ni en espíritu. Lo dejé hacerlo. Cada acción suya era una despedida silenciosa. Al mediodía, cuando el sol estaba alto, tomé una libreta y me senté en el jardín. Escribí unas líneas para mí misma, no una carta, sino un recordatorio. Nunca subestimes a la mujer que calla, porque mientras tú duermes, ella aprende a reconstruirse. Me reí al escribirlo. Era verdad. Durante años callé por miedo, por amor, por costumbre. Ahora callaba por elección. A las 2 de la tarde, Rafael se acercó. Traía 2 tazas de café. El último, dijo, ofreciéndome una. Gracias. Nos sentamos frente a frente en silencio. El sol caía sobre las flores del jardín, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo él después de un rato. Que sigues siendo la mujer más fuerte que conozco. No es ironía, respondí. Es consecuencia. Él suspiró. Quise cerrar ciclos, y lo logré, solo que no de la forma que esperaba. La vida tiene su propio guión, dije sonriendo apenas, solo que tú te negabas a leerlo. Bebimos en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no hubo reproches, solo 2 viejos que, sin saber cómo, habían llegado al final del mismo camino por rutas opuestas. Rafael se levantó, dejó su taza sobre la mesa y dijo, «Te escribiré. No lo hagas. No quiero cartas, Rafael. Lo que tuvimos ya está escrito». Asintió. Caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Fuiste lo mejor que tuve. Solo lo entendí demasiado tarde. Y ese, Rafael, será tu verdadero castigo. Cerró la puerta tras de sí. Y con ese sonido terminó una vida entera. Por la tarde, la casa quedó completamente en silencio. Me dediqué a ordenar los cajones, a guardar los pocos objetos que llevaría conmigo. Un álbum con fotos de mis hijos, un par de cartas viejas, una figurita de porcelana que mi madre me había regalado. Nada más. El resto pertenecía al pasado. Mientras empaquetaba, encontré un sobre con los primeros planos de la casa, firmados por Rafael hacía 30 años. En la esquina, una dedicatoria que había olvidado. Para mi Pilar, la dueña de mi vida. Sonreí, sin nostalgia. Sí, había sido la dueña de su vida, pero también la prisionera de su historia. Ahora era dueña de la mía, y eso bastaba. Guardé el sobre en la caja y miré alrededor por última vez. Cada rincón tenía una memoria. La cocina donde lloré en silencio, la sala donde fingí risas, el pasillo donde esperé respuestas que nunca llegaron. Pero también era el lugar donde aprendí a perdonarme, donde me vi renacer. Encendí una última vela sobre la mesa vacía y murmuré, «Gracias por todo, incluso por el dolor». El fuego titiló y se reflejó en el cristal de una copa olvidada. Por un instante vi mi rostro multiplicado en 1000 destellos y entendí algo. La vida no te devuelve lo que te quitan, te da algo mejor.
la certeza de que puedes seguir sin ello. Esa noche, ya en un pequeño hostal del centro, cené sola, una sopa caliente, un trozo de pan y una copa de vino. En la mesa de al lado, una pareja reía con complicidad. No sentí envidia, me descubrí sonriendo. Había dejado de buscar amor en otros para encontrarlo en mí. Saqué mi cuaderno y escribí otra frase. Hay mujeres que lloran por lo que perdieron, y hay otras que sonríen por lo que sobrevivieron. Yo soy de las segundas. Afuera, las luces navideñas seguían parpadeando. Los niños corrían con bengalas, las campanas sonaban a lo lejos, y en medio de todo, yo, una mujer de 64 años, me sentía por fin viva. Tomé un último sorbo de vino y levanté mi copa hacia el vacío. Por mí, susurré. Por la que fui, por la que soy y por la que aún seré. A la mañana siguiente, volví a la casa una última vez, no por apego, sino para cerrar el círculo. Las ventanas estaban abiertas, el viento movía las cortinas y sobre la mesa quedaba un sobre con mi nombre. Lo abrí. Era de Rafael. María del Pilar, no busco tu perdón. Ya lo tuve en forma de silencio. Me iré lejos, donde nadie me conozca. No puedo seguir viviendo entre las ruinas de lo que destruí. Cuida tu paz. Yo cuidaré la culpa. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No lloré, porque de algún modo ya sabía que sería así. Algunos finales no necesitan lágrimas, solo respeto. Salí al jardín, respiré profundo y cerré el portón. El sonido del cerrojo fue como un punto final. Caminé por la calle con paso firme, sin mirar atrás, y mientras el sol de la mañana me envolvía, supe que la historia había terminado. No con un grito, ni con una venganza estridente, sino con la dignidad silenciosa de una mujer que se reconstruyó a sí misma. La vida, pensé, no siempre castiga al culpable. A veces, simplemente exalta a quien tuvo el valor de quedarse en pie después del derrumbe. Y en ese pensamiento sentí un alivio profundo. El tipo de alivio que solo llega cuando ya no queda nada por decir. Semanas después, cuando firmé los papeles de la venta de la casa, sentí una mezcla de vértigo y libertad. El notario me miró sorprendido. ¿Estás segura de vender? Es una propiedad grande, con historia. Precisamente por eso, respondí, porque tiene historia, y yo ya no la necesito. Al salir de la oficina, el viento me acarició el rostro. Caminé hasta la plaza cercana y me senté en un banco, mirando el atardecer. A mi lado, una niña reía mientras alimentaba a las palomas. Su madre la observaba con ternura. Por un instante, quise decirle, cuídala, no la dejes apagar por nadie, pero no hizo falta. Las madres, cuando aman, ya saben eso. Cerré los ojos y dejé que el sol tibio se posara sobre mi rostro. Pensé en mi vida, en mis errores, en mis batallas, en todo lo que fui y en lo que quedaba de mí. Y entonces lo entendí todo. La venganza nunca fue el fin, fue el camino para recuperar mi voz. Esa noche, en mi nuevo hogar, un pequeño apartamento frente al mar, abrí las ventanas y dejé que el sonido de las olas llenara el silencio. Sobre la mesa, encendí una vela, no para nadie, para mí. Miré la llama y pensé en Rafael, en Claudia, en Julián, en cómo, al final, todos obtuvimos lo que merecíamos. Ellos, el espejo, yo, la libertad. Apoyé la cabeza en el respaldo y sonreí. Había sido una noche inolvidable, no por el escándalo ni por la venganza, sino porque, por primera vez, la Navidad me había regalado algo que no esperaba, mi propia paz. Y antes de cerrar los ojos, susurré una última frase al viento, como una oración. A veces, la mejor revancha no es destruir lo que te hirió, sino volver a ser feliz sin pedir permiso. A veces, la vida no te da justicia, te da tiempo, y con el tiempo te enseña a hacerla tú misma. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo la mujer que soportó humillaciones, ni la esposa que fingía sonreír mientras se desmoronaba por dentro. Veo a alguien que renació del silencio, a alguien que entendió que el amor sin respeto es un naufragio lento, y que la dignidad no se negocia, ni siquiera por compañía. No me arrepiento de nada, ni de haber amado, ni de haber callado, ni de haber esperado, porque si no hubiera pasado por ese infierno, nunca habría descubierto la paz que hay en mí ahora. El perdón no significa olvidar, significa soltar el cuchillo sin olvidar quién lo empuñó. Y cuando lo haces, cuando sueltas todo, incluso la rabia,
descubres que la libertad tiene un sonido, el de tus propios pasos alejándose sin miedo. Si estás escuchándome ahora, quiero que te lleves algo de mi historia. Nunca permitas que el amor te convierta en sombra. Nunca te quedes en un lugar donde tengas que mendigar respeto. Y si alguna vez te rompen el alma, no busques venganza. Busca reconstruirte, porque esa es la forma más elegante de devolver el golpe. Hoy vivo en paz. Tengo menos cosas, menos ruido, menos recuerdos, pero tengo algo que durante años creí perdido, mi voz. Y cada vez que el mar golpea la orilla, siento que la vida me susurra al oído. Lo lograste, María del Pilar. Lo lograste. Dime en los comentarios qué parte de esta historia te tocó el corazón. Si te sentiste identificada o te emocionó, déjame tu me gusta y suscríbete al canal. Y no olvides escribir desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber desde dónde me acompañan en cada historia, porque al final, todas las mujeres que sobrevivimos a un amor que dolió, sabemos que la venganza más hermosa es volver a sonreír. Nunca imaginé que la suerte llegaría vestida de silencio. El día que gané la lotería, no grité, no salté, ni siquiera sonreí. Solo me quedé mirando el papel entre mis dedos, temblando, como si sostuviera una bomba a punto de explotar. 57 millones. Una cifra tan grande que parecía burlarse de mí. Una mujer que contaba las monedas antes de ir al mercado. Mientras todos soñaban con riquezas, yo solo pensaba en una cosa: cómo ese dinero podría mostrarme la verdad sobre mi propia familia. Durante años había vivido con lo justo. La gente del barrio me veía con la misma ropa, los mismos zapatos, el mismo bolso desgastado que había heredado de mi hermana. Decían: pobre Marisol, qué sola está desde que murió su marido. Y yo los dejaba hablar, porque en el fondo prefería que me creyeran pobre antes que sentirme usada. Mi hijo, Juan, hacía tiempo que solo me llamaba cuando necesitaba algo: dinero, favores, cuidados para su hijo. Nunca una visita por cariño, y cuando la hacía, traía a su esposa Claudia, que me miraba como si mi casa fuera una cueva oscura. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El boleto ganador estaba guardado en una caja vieja de galletas, dentro del armario donde mi esposo Ramiro solía esconder los recibos de luz. Él murió hace casi 10 años, y desde entonces mi vida se había vuelto rutina y nostalgia. Al principio, pensé que el dinero sería una bendición caída del cielo, pero con el tiempo entendí que el verdadero milagro era poder ver el alma de las personas sin que ellas supieran que las estaba mirando. No le conté a nadie, ni a mis vecinos, ni a mis amigas de la parroquia, y mucho menos a Juan. El día que supe que el dinero ya estaba en la cuenta, me senté en la cama y recé: Señor, dame sabiduría para no convertirme en lo que tanto desprecio. Y entonces tuve una idea que, para muchos, parecería absurda. Decidí seguir viviendo igual, con la misma ropa, en la misma casa, cocinando los mismos guisos baratos y remendando la ropa vieja con el mismo hilo. Quería ver si alguien se acercaba a mí por amor o por apariencia. Quería ver si mi hijo, ese al que crié sola con tanto sacrificio, aún tenía corazón. Durante meses lo observé sin decir nada. Juan venía poco, pero cuando lo hacía, se comportaba como un invitado de paso. Revisaba el celular mientras yo hablaba, y cada vez que le servía café, lo dejaba enfriar sin probarlo. Su esposa Claudia nunca se quitaba las gafas de sol dentro de la casa, como si temiera que la pobreza fuera contagiosa. Y el pequeño Tomás, mi nieto, apenas me hablaba, como si ya lo hubieran acostumbrado a verme como la abuela pobre. Hubo un día, en agosto, en que Juan vino a pedirme dinero prestado. Tenía problemas con el auto nuevo, dijo. Yo lo miré a los ojos, recordando cuántas veces había empeñado mis anillos para pagarle los estudios. Le dije que no tenía nada, y él, molesto, me respondió: siempre igual, mamá. Eres un estorbo. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo, pero no lloré. Solo asentí y guardé silencio, porque el silencio era mi mejor disfraz. El otoño llegó, y con él una llamada inesperada. Mamá, dijo la voz de Juan,
con un tono que ya no recordaba. «Queremos que vengas a cenar con nosotros en Navidad». Por un segundo, creí que hablaba en serio. Pensé que quizá había recapacitado, que tal vez el espíritu de las fiestas había tocado su corazón. Pero cuando mencionó que Claudia quería mostrarle a su familia lo bien que se llevaba conmigo, lo entendí todo. No era una invitación, era una exhibición. Yo sería el adorno humilde de su árbol de apariencias. Pasé la noche en vela, pensando si debía ir. Parte de mí quería rechazarlo, quedarme en casa con mi plato de sopa y mi paz. Pero otra parte, la más herida, necesitaba verlo. Necesitaba saber hasta dónde llegaría su desprecio. Y también, tal vez, quería darle la oportunidad de redimirse. A fin de cuentas, seguía siendo mi hijo. La mañana de Navidad me levanté temprano. Me puse mi vestido azul marino, el de siempre, y me peiné con esmero. No quería parecer una mujer abandonada, pero tampoco una millonaria. Quería que me vieran tal como ellos me habían decidido ver. Simple, modesta, invisible. Empaqué un pastel casero que preparé la noche anterior. Mientras lo cubría con papel aluminio, pensé en el contraste absurdo. Una mujer con millones en el banco, que aún cocinaba con harina racionada. Me reí sola, con ironía. A veces, la vida tiene un extraño sentido del humor. Salí de casa y tomé el autobús como siempre. La ciudad estaba llena de luces, pero dentro de mí había una oscuridad tranquila. Sabía que esa noche no sería una cena cualquiera. Esa noche marcaría el principio del fin. Cuando llegué a la casa de Juan, la fachada me dejó sin palabras. Era enorme, blanca, con columnas y luces en el jardín. Nada que ver con el pequeño hogar donde lo crié, donde aprendió a leer bajo la luz de una lámpara vieja. Claudia me recibió en la puerta con una sonrisa que más parecía una mueca. «Señora Marisol, qué gusto que haya venido», dijo, pero su mirada bajó de inmediato a mi abrigo gastado. Detrás de ella escuché la voz de Juan. «Pasa, mamá. Y por favor, siéntate cerca de la ventana. Hay más aire ahí». Sentí una punzada de vergüenza. Apreté el pastel contra el pecho, como si fuera un escudo. Sonreí débilmente y avancé, con el corazón hecho trizas. La casa estaba llena de gente elegante. Trajes caros, perfumes fuertes, risas ensayadas. Yo era una mancha en medio del brillo. Me senté en silencio, mirando el árbol de Navidad cubierto de adornos dorados. Todo brillaba, menos ellos. Todo olía a lujo, menos el aire. Y sin embargo, sonreí. Porque lo que nadie sabía era que esa noche el juego recién comenzaba. Mientras me servían vino barato en copas caras, decidí algo. No volvería a sentir vergüenza nunca más. Ni de mi ropa, ni de mi pasado, ni de lo que era. Y antes de que terminara la noche, todos en esa mesa aprenderían el valor de una mujer a la que creyeron pobre, pero que era más rica que todos juntos. A veces creo que el amor de una madre tiene una resistencia que asusta. Podemos soportar el desprecio, las palabras hirientes y la soledad, pero lo que nunca dejamos de hacer, aunque duela, es seguir esperando un gesto de cariño. Eso me pasaba con mi hijo Juan. Lo amaba tanto que incluso después de cada humillación seguía encontrando excusas para justificarlo. Recuerdo cuando era pequeño, cómo me abrazaba después de la escuela y me decía: «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme, llena de flores». En ese entonces su voz era pura ternura, pero el tiempo, las amistades equivocadas y la obsesión por aparentar fueron apagando esa dulzura. Juan se transformó en un hombre ambicioso y cada logro suyo parecía alejarlo un paso más de mí. Después de casarse con Claudia, la distancia se volvió un muro. Claudia era todo lo contrario a mí, siempre arreglada, con perfumes caros y ropa que brillaba más que su sonrisa. Desde el primer día me dejó claro que yo era un estorbo en su vida. «Su hijo necesita rodearse de gente de su nivel, señora Marisol», me dijo una vez, sin pestañear. «Usted debería quedarse en casa y descansar». Lo dijo con esa voz amable que usan los ricos para disimular el veneno. Yo solo asentí, porque no quería causarle problemas a Juan, pero por dentro algo se quebró. Pasaron los años y mis visitas se hicieron cada vez más raras. Cada vez que los llamaba, Claudia contestaba el teléfono y decía: «Ay, justo salíamos, suegra. ¿Le parece que lo hablemos otro día?».
Y, otro día, se volvía un mes. Y luego, nada. Mi casa, que antes era el centro de las risas de mi hijo, se volvió un refugio silencioso. El eco de los recuerdos era mi única compañía. El día después de aquella cena de Navidad no pude dormir. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero no por las risas ajenas, sino por la vergüenza que me dio ver en qué se había convertido mi propio hijo. Me pregunté una y otra vez qué había hecho mal. ¿Le di demasiado? ¿O le di tan poco que aprendió a despreciar lo que no brilla? El amor, cuando se entrega sin medida, a veces termina convirtiéndose en un espejo roto. Y en cada pedazo solo ves tus errores reflejados. Pero a pesar de todo, no sentí odio. No todavía. Lo que sentí fue un deseo de justicia silenciosa. No quería gritarle ni avergonzarlo en público. Quería que él mismo se enfrentara al peso de su desprecio, que entendiera el valor de lo que perdió. Unos días después, fui a visitarlo sin avisar. Llegué con una bolsa de pan dulce, pensando que quizás podía ver a mi nieto, Tomás. Cuando Claudia abrió la puerta, su expresión lo dijo todo. «Ah, hola, suegra», murmuró, mirando hacia adentro como si temiera que alguien me viera. No le habíamos avisado, pero estamos por salir. Su perfume llenó el aire, mezclado con el olor de cera y flores frescas. El tipo de aroma que se compra con dinero, no con cariño. «No se preocupe, hija», respondí con calma. «Solo quería dejarle esto a Tomás». Ella tomó la bolsa como si fuera un trapo sucio. «Gracias, se lo daré», y cerró la puerta antes de que pudiera despedirme. Me quedé frente a esa puerta cerrada un largo rato, escuchando cómo encendían el motor del auto y se alejaban. El pan aún estaba tibio cuando lo dejé en sus manos, y de pronto comprendí que mi amor por ellos se estaba enfriando igual que ese pan abandonado. Esa misma tarde, regresé a mi casa y saqué del cajón la caja de galletas donde guardaba los documentos de mi fortuna. Allí estaban los papeles, intactos. El dinero seguía creciendo en el banco, como si esperara el momento perfecto para ser usado. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que no quería morir siendo invisible. Quería dar una lección, no con ira, sino con elegancia, con la misma calma con la que había soportado el desprecio. Comencé a escribir en una libreta. Apunté nombres de lugares, ideas, direcciones. Empecé a imaginar cómo sería mi vida si dejaba de esconderme detrás de esa fachada de pobreza. Pensé en mudarme, en viajar, en donar parte del dinero a quienes realmente lo necesitaban. Pero antes debía cerrar un ciclo. Y ese ciclo se llamaba Juan. Pasaron algunos días hasta que volví a escucharlo. Me llamó una mañana de domingo. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo fingiendo dulzura. «Bien, hijo». «¿Y tú?», respondí, conteniendo la desconfianza. «Quería saber si todavía tienes ese terrenito en el pueblo». «Sí, claro», mentí, sabiendo que lo había vendido hacía años. «Ah, es que pensaba, si no lo estás usando, podríamos arreglar para venderlo. Te haría un favor», lo dijo como quien ofrece limosna. Me quedé en silencio, y él interpretó mi pausa como duda. «Mamá, tú ya estás grande, no puedes encargarte sola de esas cosas. Déjame a mí, yo sabré administrarlo». Tuve que contener la risa amarga que me subía a los labios. Administrarlo. Sí, eso era lo que él quería, seguir administrando lo que no le pertenecía. «Déjame pensarlo, hijo», le respondí. «Perfecto», dijo él, satisfecho. «No te preocupes, tú solo descansa». Al colgar, me quedé mirando el teléfono largo rato, y entonces lo supe. Ya no había vuelta atrás. Era hora de que el mundo, y sobre todo mi hijo, vieran quién era realmente Marisol López. Esa noche fui al banco por primera vez desde que gané la lotería. Me senté frente a mi asesor y le dije: «Quiero comprar un apartamento». «¿A su nombre, señora López?», preguntó él. «Sí», respondí con firmeza, «pero no lo quiero ahora. Lo quiero entregar en Navidad». El hombre sonrió, pensando que era un capricho de una anciana solitaria. Si tan solo hubiera sabido lo que realmente planeaba. Salí del banco con una sensación de paz que no recordaba desde hacía años. El aire me sabía distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no era una madre herida. Era una mujer que se levantaba sobre su propio dolor. Miré al cielo y murmuré: «Ramiro, amor, creo que al fin voy a devolverle al mundo un poco de lo que me quitó». Y el viento,
suave, pareció responderme con un suspiro. No sabía todavía cómo, pero estaba segura de algo. Mi hijo aprendería lo que significa el valor, el respeto y la vergüenza. La noche de Navidad siempre tuvo un significado especial para mí. Era la época en la que, aunque hubiera poco pan en la mesa, siempre había espacio para la risa, para el abrazo, para el amor sincero. Pero esa noche fue distinta. No olía a hogar, sino a perfume caro. No se escuchaban villancicos, sino murmullos de apariencias, y el corazón que debía estar lleno de esperanza se me partía despacio con cada palabra que escuchaba. Cuando llegué a la casa de Juan y Claudia, la puerta estaba abierta y el sonido de las copas tintineando me golpeó antes que el aire frío. «¡Ah! Llegó la mamá de Juan», anunció alguien desde el fondo, como si hablara de una desconocida. Entré con el pastel que había preparado y sonreí, tratando de disimular la vergüenza que me provocaba aquella bienvenida vacía. Claudia se acercó con su sonrisa impecable. «¡Qué linda sorpresa, suegra!», dijo, tomando el pastel entre sus manos como si sostuviera algo frágil, pero sin intención de agradecer. Su mirada recorrió mi abrigo desgastado, mis zapatos viejos, y su sonrisa se endureció. «¿Lo hizo usted?», preguntó. «Sí, claro. Es de manzana, con canela. Qué dulce». Soltó una risita leve y lo entregó a una sirvienta. «Déjalo en la cocina, por favor». Ni siquiera me ofreció asiento. Juan apareció detrás de ella, con un vaso de vino en la mano y la sonrisa de quien se siente importante. «Mamá, me alegra que hayas venido». «Gracias, hijo», le dije. No quería perderme la cena familiar. Él me miró un segundo, y por un instante creí ver en sus ojos algo de ternura, pero se desvaneció al notar que varios invitados lo observaban. Entonces se alejó, dejándome sola, parada junto al árbol, con las luces reflejándose en mis lágrimas contenidas. Me sentaron al final de la mesa, lejos del centro, como si fuera una sombra en la fiesta de otros. La vajilla brillaba bajo la luz cálida del comedor. Platos enormes, copas finas, cubiertos de plata. A mi alrededor, los familiares de Claudia hablaban de viajes, relojes suizos y regalos carísimos. Yo solo los escuchaba, en silencio, con mis manos juntas sobre el regazo. Me sentía como una intrusa en un mundo que ya no era mío. Entonces, alguien preguntó en tono de broma: «Juan, ¿y tu mamá? ¿A qué se dedica?». La pregunta cayó como un golpe en la mesa. Mi hijo sonrió, nervioso. «Ah, mi madre», dijo riendo. «Bueno, digamos que está jubilada». «¿De qué trabajaba?», insistió el hombre. «Un tío de Claudia, creo». Juan miró alrededor, incómodo, y soltó: «No se fijen en la ropa ni en el olor de mi madre, ¿sí? Ella no tiene mucho dinero para vestirse bien». Las risas se extendieron como fuego. Yo bajé la cabeza, deseando desaparecer. Cada carcajada me caía encima como piedras. Y Juan, mi propio hijo, seguía sonriendo. Claudia fingió un gesto de pena. «Ay, Juan, no seas cruel», dijo, pero en su voz había más burla que compasión. «Es broma, mamá. No te lo tomes así», agregó él, notando que yo no respondía. Levanté la mirada y lo vi tal como era. Un hombre que había olvidado de dónde venía. En sus ojos no había rastro del niño que prometió cuidarme cuando envejeciera. Solo vi soberbia. Y en ese momento, algo dentro de mí se apagó. No lloré, no grité, solo morí un poco por dentro. Mientras todos brindaban, me levanté despacio. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Juan sin mucho interés. «Al baño, hijo», mentí, sonriendo. Pero en realidad caminé hacia la puerta principal. La abrí despacio y salí sin hacer ruido. El aire frío me golpeó el rostro y me hizo bien. Respiré profundo, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Esa fue la primera bocanada de libertad que sentí en años. Mientras caminaba por la vereda, recordé la voz de mi difunto esposo, Ramiro, diciéndome una frase que en su momento no entendí. A veces hay que dejar que la gente se ahogue en su propio orgullo para que aprenda a respirar. Esa noche supe exactamente a qué se refería. Cuando llegué a casa, encendí la lámpara del comedor y me senté frente al espejo. Me miré durante largo rato. Las arrugas que antes me avergonzaban ahora me parecieron medallas de batalla. Cada una era un recuerdo. Las noches sin dormir,
las comidas que compartí con Juan cuando no había más que pan duro y esperanza. Y ahora, la misma mujer que un día lo alimentó con las manos había sido convertida en un chiste. Tomé la caja de galletas donde guardaba los documentos del dinero. La abrí, saqué los papeles y los extendí sobre la mesa. Los miré uno por uno, con calma. Y entonces lo decidí. Iba a devolverle la vergüenza a quien me la había hecho sentir. No con gritos, sino con elegancia. No con venganza, sino con dignidad. Al día siguiente fui a ver a mi abogado, el señor Ortega, un hombre discreto y de confianza. Le pedí que comprara un apartamento nuevo, amueblado, con vista al río, y que esté listo antes del fin de año. Le dije, ¿quiere mudarse, señora López?, preguntó sorprendido. No exactamente, respondí con una sonrisa en los labios. Solo quiero darle una pequeña lección a alguien que olvidó de dónde viene. El abogado asintió, intrigado, pero no hizo más preguntas. Cuando salí de su oficina, el sol me pareció más cálido que nunca. Por primera vez en mucho tiempo no sentía dolor, sino poder. El poder tranquilo de quien ha sido subestimado. Esa noche recibí un mensaje de Juan. Mamá, perdona si te ofendí. Ya sabes cómo soy. Fue una broma. Leí esas palabras una y otra vez y sentí una mezcla de tristeza y lástima. No lo odiaba. Simplemente me daba pena. Pena por su alma vacía, por su corazón lleno de vergüenza que aún no entendía. Le respondí con calma. No te preocupes, hijo. Todo está bien. Y en realidad sí lo estaba, porque por primera vez en muchos años yo tenía el control. Y lo que vendría después haría que él recordara esa cena por el resto de su vida. Nunca había sentido una calma tan extraña como la que me envolvía en los días siguientes a aquella cena. Era una paz diferente, profunda, casi peligrosa. Una paz que no nace del perdón, sino del propósito. Ya no me dolían las risas, ni las miradas, ni las palabras. Había comprendido algo. El dolor deja de lastimar cuando se convierte en motor. Despertaba cada mañana con una energía que hacía años no sentía. Preparaba mi café, abría las cortinas y veía el sol colarse por los vidrios viejos de mi casa. Afuera, todo seguía igual. Los niños jugando en la calle, las vecinas saludando, el olor a pan recién hecho. Pero dentro de mí algo ardía. No era odio, era justicia esperando su momento. Decidí que no iba a precipitarme. Los golpes más duros no se dan con furia, sino con precisión. Y yo quería que el mío doliera no por la fuerza, sino por la elegancia. Por eso comencé a planear mi revelación con la paciencia de una mujer que ha aprendido a esperar toda su vida. Fui al banco a reunirme con mi asesor. El joven me recibió con una sonrisa mecánica, sin imaginar lo que guardaba aquella anciana con abrigo remendado. «Buenos días, señora López. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero hacer una compra», respondí con calma. «Necesito un apartamento nuevo, amueblado, discreto, pero con buena vista, y quiero que esté listo para habitarlo el día 25 de diciembre». El joven pestañeó sorprendido. «¿Desea mudarse usted misma?» «Digamos que sí», contesté, sonriendo. Firmé los documentos con una mano firme y cuando vi mi nombre sobre aquellas cifras millonarias, sentí que cada lágrima derramada en silencio había valido la pena. De regreso a casa, el aire me pareció más ligero. Por fin estaba haciendo algo para mí, algo que no tenía que ver con dar, sino con recuperar. Durante años había vivido para los demás, sacrificando mis deseos, mi orgullo y hasta mi dignidad. Pero esa etapa había terminado. En los días siguientes fui discretamente a comprar algunas cosas que nunca me había permitido. Un abrigo nuevo de lana beige, un par de zapatos cómodos y elegantes, un perfume suave de esos que huelen a flores secas y madera. No eran símbolos de vanidad, sino de dignidad recuperada. Cada prenda nueva era como coser una herida antigua. Una tarde, mientras me probaba el abrigo frente al espejo, recordé una conversación que tuve con mi esposo Ramiro muchos años atrás. Él siempre decía, «Marisol, hay dos tipos de personas, las que se enriquecen en silencio y las que gritan su pobreza para dar lástima». Y yo había aprendido a callar en ambos casos. Quizá por eso la vida me había puesto a prueba de la forma más cruel. Pero ahora entendía su mensaje. La verdadera fuerza está en lo que no se muestra, sino en lo que se demuestra.
Una mañana, mientras tomaba el café, escuché la voz de mi vecina, doña Teresa, llamándome desde la puerta. «Marisol, ¿te enteraste de que el hijo de Claudia compró otro auto?» «Sí, me lo imaginaba», le respondí con una sonrisa tranquila. «Dios mío, qué gente tan derrochadora. Y tú aquí, tan callada, siempre con lo justo. A veces el silencio tiene más poder que el ruido, Teresa». Ella se rió sin entender. Si tan solo supiera lo que estaba a punto de pasar. Pasaron los días y mi plan comenzó a tomar forma. Llamé a Ortega, mi abogado, y le pedí que contratara un chofer para el 25 de diciembre. «Quiero que llegue puntual a las 9 de la noche», le indiqué. «Que toque la puerta de la casa de mi hijo y pregunte por mí». «¿Y qué debe decir el chofer, señora?», preguntó intrigado. «Solo una frase», respondí. «Señora, todo está listo en su nuevo apartamento. ¿Vamos?». Ortega levantó la mirada, sorprendido. «Entiendo», dijo al fin. «Entonces, ¿quiere que todo se vea como una entrega oficial?». «Exactamente. ¿Puedo preguntarle algo?». «¿Por qué ese día?». Lo miré y sonreí con serenidad. «Porque quiero que el recuerdo de esta Navidad dure para siempre. Durante los días previos, evité cualquier contacto con Juan. No lo llamé, no escribí, no di señales de vida. Sabía que, como siempre, él daría por sentado que yo estaría esperando su llamada. Esa indiferencia suya se había vuelto costumbre, pero esta vez sería distinta. Esta vez yo sería quien tuviera la última palabra. La víspera de Navidad me dediqué a preparar mi casa, no por tristeza, sino por despedida. Guardé algunas cosas en cajas, otras las dejé en su sitio. Esa casa había sido testigo de mis peores momentos, pero también de los más sinceros, y mientras barría el suelo, pensé que los lugares también se cansan del dolor. Quizás era hora de dejar que respirara sin mí. Al caer la noche, me serví una copa de vino, no para celebrar, sino para marcar el inicio de algo nuevo. Brindé en silencio, mirando por la ventana las luces del vecindario. «Por ti, Ramiro», susurré. «Por todas las mujeres que callan, por todas las madres que aman sin recibir nada a cambio, y por mí, que al fin entendí mi valor». El 25 llegó con un aire distinto. El cielo estaba despejado, y el sol iluminaba cada rincón como si todo el universo esperara aquel momento. Pasé la mañana en calma, preparando mi bolso y revisando los papeles finales. A las 5 de la tarde, el chofer, un hombre joven de traje impecable, tocó mi puerta. «Buenas tardes, señora López. Todo está listo». «Perfecto, hijo. Pero recuerda lo que te dije. Llegaremos a la casa de mi hijo a las 9 en punto». «Así será». A las 6 me arreglé con cuidado. Elegí un vestido azul oscuro, el mismo color que Ramiro decía que me hacía parecer más alta. Me coloqué el abrigo nuevo y rocié un poco del perfume que había comprado. Cuando me miré al espejo, no vi a una anciana olvidada. Vi a una mujer que había sobrevivido a todo. Una mujer que, por fin, se había elegido a sí misma. Eran las 8:30 cuando el auto se detuvo a pocas cuadras de la casa de Juan. Desde la ventana vi las luces encendidas, las sombras moviéndose, las risas de los invitados, la misma escena que un año atrás me había hecho llorar. Pero ahora no había lágrimas, solo una sonrisa serena, la de quien sabe que su momento ha llegado. El chofer me miró por el espejo retrovisor. «¿Está lista, señora?». «Más que nunca», le respondí. Y mientras el auto avanzaba lentamente hacia la puerta principal, supe que el destino, por fin, se había puesto de mi lado. En unos minutos, todos en esa casa aprenderían lo que cuesta subestimar el corazón de una madre. Las horas previas a aquella noche se deslizaron lentas, como si el tiempo mismo quisiera saborear lo que estaba por venir. No había nervios, ni miedo, solo una extraña serenidad, esa que se siente cuando uno sabe que todo lo que debía soportar ya quedó atrás. Me miré al espejo antes de salir. El reflejo que me devolvió la mirada no era el de una anciana derrotada, sino el de una mujer que por fin había aprendido a sostener la cabeza en alto. Me arreglé con calma, coloqué un broche dorado en el cabello y respiré hondo. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. El reloj marcaba las 9:05 cuando el chofer estacionó frente a la casa de Juan. Desde el auto podía ver las luces encendidas, los invitados moviéndose de un lado a otro, las risas que salían por la ventana abierta.
La misma escena de un año atrás, pero ahora todo se sentía diferente. Esa casa ya no era un símbolo de poder ni de éxito. Era una vitrina vacía. Y yo, la mujer a la que habían despreciado, estaba a punto de devolverle al destino su propia lección. El chofer bajó del vehículo y abrió la puerta trasera con una reverencia. ¿Está lista, señora López?, preguntó. Sí, hijo. Es hora, respondí con voz tranquila. Mientras caminaba hacia la entrada, sentí el peso de las miradas desde dentro. Claudia, impecable en su vestido rojo, fue la primera en verme. Su sonrisa, forzada y educada, se quebró en cuanto notó mi abrigo nuevo y mi porte sereno. «Ah, señora Marisol, no la esperábamos esta noche», balbuceó. «Lo sé, hija», contesté, «pero pensé que sería bueno pasar un momento en familia». Detrás de ella apareció Juan, con una copa en la mano. Al verme, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con tono tenso. «Solo vine a saludarlos», dije, sin apartar la mirada. Podía notar la incomodidad en el aire, el murmullo disimulado de los invitados, el modo en que Claudia se mordía el labio intentando mantener la compostura. «Mamá, estamos en medio de la cena», empezó Juan, pero no alcanzó a terminar. El sonido del motor del auto de lujo volvió a escucharse afuera. La puerta se abrió y el chofer entró con paso firme. «Disculpe, señora», dijo en voz alta, dirigiéndose hacia mí. «Todo está listo en su nuevo apartamento. ¿Vamos?». El silencio fue inmediato, el tipo de silencio que corta el aire, que deja a todos paralizados. Claudia se quedó boquiabierta. Juan palideció. Los invitados se miraban unos a otros sin entender. Yo me limité a sonreír con serenidad. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Juan se levantó de golpe. «¿Qué dijiste?», balbuceó. El chofer, sin inmutarse, repitió con cortesía. «Todo está listo en su nuevo apartamento, señora. Los muebles ya fueron entregados y la administración espera su firma mañana». Al escuchar eso, Claudia se llevó la mano al pecho. «¿Nuevo apartamento?», susurró. «Pero, ¿cómo?». «Supongo que no les conté», dije con voz suave. «Hace un año gané la lotería. 57 millones, para ser exacta». El silencio se volvió aún más pesado. Algunos invitados dejaron las copas en la mesa. Otros disimularon la sorpresa con sonrisas tensas. Juan dio un paso hacia mí, visiblemente alterado. ¿La lotería? ¿Y no me dijiste nada?». «No», sonreí. «Quería ver cómo me tratarías cuando creyeras que no tenía nada». La expresión de mi hijo cambió en segundos. De la incredulidad pasó a la vergüenza, y de la vergüenza al miedo. Pude ver cómo sus ojos buscaban una salida, una palabra que lo salvara, pero no había salvación posible. «Mamá, no fue mi intención», empezó. «Sí lo fue», lo interrumpí con suavidad. «Cada palabra, cada burla, cada silencio, todo fue tu intención». Claudia intentó intervenir. «Señora Marisol, usted sabe cómo son las bromas. No lo tome así». «No, hija», le dije, mirándola a los ojos. «Esto no fue una broma, fue una lección. Y créeme, la estoy disfrutando con calma». Caminé hacia la puerta con paso lento, pero firme. Antes de salir, me giré para mirarlos por última vez. El salón, tan lleno de lujo, ahora parecía un escenario vacío. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo Juan, con los ojos rojos y el rostro pálido, parecía querer decir algo que nunca llegaría a pronunciar. «¿Sabes, hijo?», dije. «Durante años pensé que mi error fue no tener dinero para darte más, pero ahora entiendo que el error fue haberte dado todo sin enseñarte el valor de nada». Di media vuelta y caminé hacia la salida. El chofer me abrió la puerta, y antes de entrar al auto, me detuve un segundo. «Ah, y por cierto», añadí, mirando hacia adentro, «te dejé el pastel de manzana en la mesa del comedor. Esta vez tiene sabor a dignidad». Cerré la puerta del coche y el motor arrancó. A través de la ventana vi a Claudia tapándose la boca con las manos y a Juan cayendo de rodillas. Por un instante me pareció oír su voz entre sollozos. «Mamá, perdóname». Pero el ruido del motor lo ahogó todo.
Mientras el auto se alejaba, el reflejo de las luces navideñas pasaba sobre el vidrio como estrellas fugaces. No lloré. No sentí tristeza. Solo una calma inmensa, una paz que nunca antes había experimentado. No había venganza en mi corazón, solo una certeza. Había recuperado mi lugar. Apreté el bolso entre las manos y sonreí para mis adentros. El silencio del camino me recordó que, a veces, la mejor respuesta a la humillación es la dignidad. Y esa noche, la dignidad era mía. No hay sonido más fuerte que el del silencio después de una humillación. Durante los días que siguieron a aquella noche, el teléfono no paró de sonar. Primero fueron mensajes cortos de mi hijo. «Mamá, hablemos, por favor». No quise decir eso. Te juro que no fue en serio. «Necesito verte». No respondí. No por orgullo, sino por algo mucho más profundo, por respeto a mí misma. Durante años había corrido detrás de su cariño como quien busca una moneda perdida, sin entender que lo que realmente buscaba era reconocimiento. Y ahora, después de todo, por fin había entendido que el amor que uno mendiga deja de ser amor. Pasaron 3 días antes de que se atreviera a venir a mi casa. Cuando escuché los golpes en la puerta, supe que era él. Abrí despacio. Ahí estaba, Juan, con el rostro demacrado, los ojos rojos y la voz quebrada. Sostenía en las manos un ramo de flores marchitas, como si las hubiera arrancado a toda prisa del primer puesto que encontró. «Mamá», susurró, «tenía que verte». No dije nada. Lo dejé pasar y se quedó de pie, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía aquella casa. Quizá lo era. Quizá nunca la había mirado con verdadera atención. Vio las paredes amarillentas, las fotos antiguas, la mesa de madera donde tantas veces comimos juntos. Su mirada se llenó de vergüenza. «Mamá, lo que pasó», empezó a decir. Yo no sé en qué estaba pensando. No fue justo. Me crucé de brazos. «No, hijo, no fue justo, pero fue sincero». Él levantó la cabeza, sorprendido. «¿Sincero?» «Sí. Esa noche no dijiste nada que no sintieras. Lo que dolió no fue la burla, fue la verdad detrás de ella». Se quedó callado. El silencio pesaba tanto que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. «Mamá, te juro que me siento terrible», continuó. «No sé por qué hice eso». «Sí lo sabes», respondí, «porque durante años te enseñé que siempre estaría aquí, sin importar cómo me trataras. Te acostumbraste a mi paciencia, a mi amor sin límites, y cuando alguien cree que el amor de una madre es eterno, deja de cuidarlo». Su respiración se quebró. Vi cómo le temblaban las manos. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. «No te acerques todavía, Juan. Todavía no», le pedí. No porque le temiera, sino porque sabía que ese abrazo, si llegaba antes de tiempo, sería una mentira. «Mamá», susurró, «solo quiero que me perdones». Lo miré y sentí una mezcla de ternura y cansancio. «Hijo, el perdón no se pide, se gana. Haré lo que sea, te lo prometo». «Entonces escucha», le dije, y mi voz se volvió más firme. «No quiero que me compres nada, ni que vengas con regalos. Quiero que mires a las personas como yo te enseñé a mirar cuando eras niño, que aprendas a respetar a quien creas que no tiene nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo haré, mamá, te lo juro». Por un momento, vi al niño que fue, el mismo que se dormía sobre mi pecho cuando no tenía miedo de llorar, y por un instante, el corazón me tembló, pero no podía ceder todavía. El perdón no debía ser alivio inmediato, sino conciencia duradera. Nos sentamos en la mesa. Él bajó la cabeza mientras yo servía 2 tazas de café. El olor a café recién hecho llenó la habitación, el mismo aroma que lo acompañó toda su infancia. «¿Te acuerdas de esto?», pregunté. Él asintió, con los ojos húmedos. «Sí. Me acuerdo que me dabas pan con manteca cuando no alcanzaba para más. Y tú siempre decías que un día no me faltaría nada», le recordé. Soltó una risa nerviosa. «Sí, pero me olvidé de lo más importante». «¿Qué cosa?». «Que a veces quien menos tiene es quien más da». Esa frase, tan simple, me atravesó. No porque fuera una disculpa perfecta, sino porque era verdad. Por primera vez en años, Juan había hablado desde el alma, no desde el orgullo. «Mamá», dijo al fin, «quiero devolverte todo lo que te quité». «No puedes», respondí suavemente, «porque lo que me quitaste no era dinero,
Era confianza. Y esa, hijo, cuesta más que cualquier fortuna. Lo vi cerrar los ojos, derrotado. Entonces, ¿nunca me perdonarás? Suspiré. Tal vez algún día, pero no hoy. Hoy solo quiero que entiendas. Se quedó callado, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas le corrían por el rostro sin que intentara esconderlas. Era la primera vez que lo veía así, sin máscaras, sin soberbia. Y aunque mi corazón se ablandaba, me mantuve firme. Porque a veces amar también significa poner distancia. Cuando se levantó para irse, dejó las flores sobre la mesa. «Volveré, mamá», dijo. «No pienso rendirme hasta que me perdones». «Eso espero», le respondí. «Porque quiero ver al hombre que realmente eres, no al que fingiste ser». Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo y me miró a los ojos. «¿Mamá? ¿Tú me sigues queriendo?» Le sonreí, triste pero sincera. «Siempre, hijo, pero ya no de la misma forma». Cerré la puerta suavemente, y al hacerlo, sentí que también cerraba una etapa entera de mi vida. Esa noche, me senté en el sillón con el corazón apretado. Lloré, sí, pero no por pena. Lloré por alivio, porque después de tantos años, por fin había aprendido que el amor no debe doler para ser amor. A veces, amar significa dejar que el otro se enfrente a su propio reflejo. Y si eso lo salva, entonces todo el sufrimiento valió la pena. Al día siguiente, el chófer vino a buscarme para llevarme a mi nuevo apartamento. Miré mi vieja casa por última vez. Las fotos, los muebles, las paredes que escucharon mis sollozos. No sentí tristeza, sino gratitud, porque todo lo que fui me trajo hasta allí. Y mientras el auto se alejaba pensé, el perdón no siempre se dice, a veces se demuestra, viviendo mejor. Dicen que cuando una mujer atraviesa el fuego y sobrevive, ya nada puede asustarla. Y creo que eso era lo que me pasaba a mí. Después de tanto dolor, de tantas noches de silencio y decepción, ya no tenía miedo a nada, ni a la soledad, ni al paso del tiempo, ni siquiera a morir, porque había aprendido algo que muy pocos comprenden, que el dolor, cuando se acepta, se transforma en poder. Cuando llegué a mi nuevo apartamento, no podía creerlo. El chofer me ayudó a bajar las maletas, y al cruzar la puerta, el aire olía a madera nueva y flores frescas. El lugar era amplio, luminoso, con una vista que se abría hacia el río como una pintura viva. Las cortinas danzaban suavemente con el viento, y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba libertad. Caminé descalza por el suelo brillante, tocando las paredes con las yemas de los dedos. Cada rincón parecía decirme: «Lo lograste, Marisol, estás en casa». Pero, curiosamente, lo que más me emocionó no fue el lujo, ni el silencio, ni los muebles caros. Fue el eco de mis propios pasos. Ese sonido solitario me recordó que estaba viva. Durante los primeros días, todo me parecía un sueño. Me levantaba temprano, abría las ventanas y veía el amanecer reflejarse sobre el agua. El sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, y yo pensaba en cuántos amaneceres había dejado pasar sin mirarlos, ocupada en sobrevivir. Ahora, por fin, podía simplemente estar, sin miedo, sin cargas, sin deberle nada a nadie. Pero la calma, cuando es verdadera, siempre trae consigo una pregunta: ¿y ahora qué? El dinero podía darme comodidad, pero no propósito. Y yo no quería morir solo con billetes guardados en el banco. Quería que mi historia sirviera de algo. Así que un día, sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono y llamé a mi abogado. «Señor Ortega», le dije, «necesito su ayuda para crear algo». «¿Qué tipo de ayuda, señora López?» «Quiero abrir un fondo. No grande, pero suficiente. Para mujeres mayores que viven solas, sin apoyo, sin familia». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Está segura?» «Más que nunca», respondí. «No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». Esa misma semana comenzamos los trámites. Le pusimos un nombre sencillo: Manos que Resisten. Cada mes, el fondo ayudaría a mujeres mayores del barrio a cubrir medicamentos, comida o simplemente a sentirse acompañadas. No quería aplausos ni reconocimientos. Solo necesitaba saber que, en algún rincón, alguien sonreiría gracias a mí. El primer día que visitamos uno de los hogares beneficiados, vi rostros que jamás olvidaré. Mujeres con historias parecidas a la mía,
abandonadas por sus hijos, olvidadas por la sociedad, pero con una fuerza que todavía brillaba en sus ojos. Una de ellas, Rosa, me tomó de la mano y me dijo: «Tú sabes lo que es sentirse invisible, ¿verdad?». Asentí. «Entonces, sabrás también lo que se siente cuando alguien te ve otra vez». «Gracias». Lloré, sin vergüenza, porque en ese momento comprendí que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el poder de dar. Con el tiempo, mi vida se llenó de rostros nuevos, de sonrisas sinceras, de abrazos sin cálculo. Las tardes que antes pasaba sola, ahora estaban llenas de conversación, de proyectos, de esperanza. Incluso el sonido del teléfono cambió. Ya no eran llamadas frías, sino voces cálidas que me decían «Gracias» o «Te queremos, Marisol». Y en cada palabra sentía que mi corazón se iba remendando poco a poco. Pero hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Estaba revisando unos documentos cuando el portero me avisó que alguien me buscaba. «Dice que es su hijo, señora». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sentí cómo el pasado, ese que creía haber dejado atrás, tocaba de nuevo a mi puerta. Le pedí que lo hiciera pasar. Cuando Juan entró, se notaba distinto. Ya no tenía el brillo arrogante de antes, ni esa postura de quien se siente superior. Parecía cansado, envejecido, pero sus ojos tenían algo nuevo: humildad. Traía en las manos una carta doblada y una pequeña caja de madera. «Mamá», dijo, «no quise venir antes porque necesitaba entender». «¿Entender qué, hijo?», pregunté. «¿Por qué me hiciste pasar por todo eso?». Sonreí con ternura. «No te hice pasar por nada, solo te mostré quién eras. El resto lo hiciste tú». Él bajó la cabeza. «Tenías razón. Fui un cobarde, un ingrato, y no merezco que me perdones, pero vengo a intentarlo igual». Dejó la caja sobre la mesa y la empujó hacia mí. Dentro había un pequeño marco con una foto de los tres: él, yo y su padre, Ramiro, el día que se graduó del colegio. «Siempre la guardé», susurró. «Solo la había escondido porque me dolía mirarla». Tomé el marco con las manos temblorosas. La imagen, amarillenta por el tiempo, me devolvía una versión de nosotros que creí perdida. No le respondí enseguida, solo lo abracé. Y por primera vez en años sentí que el abrazo no era de arrepentimiento, sino de comprensión. En ese instante supe que, aunque no olvidaría, tal vez sí podría perdonar. No con palabras, sino con el corazón. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego, Juan se levantó para irse. Antes de salir, me miró y dijo: «Ahora entiendo por qué lo hiciste así, mamá». «¿Y qué entendiste?», pregunté. «Que a veces hay que perderlo todo para ver lo que realmente importa». Cuando la puerta se cerró, una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era tristeza, era alivio. Esa noche salí al balcón y miré el cielo estrellado. Pensé en todo lo que había pasado, en las veces que quise rendirme, y en cómo la vida me había devuelto mucho más de lo que esperaba. No dinero, no lujos, sino algo más profundo: la paz de saber quién soy. Me serví una copa de vino y brindé en voz baja. «Por mí», susurré, «por todas las mujeres que descubrieron su fuerza cuando creyeron que ya no tenían ninguna». Y por un segundo, juraría que el viento me devolvió la voz de Ramiro, suave, casi un eco. «Lo hiciste bien, Marisol. Lo hiciste muy bien». Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi hijo cruzó de nuevo mi puerta. Desde entonces, mi vida se ha llenado de pequeños milagros cotidianos, no de los que caen del cielo, sino de los que uno aprende a construir con paciencia. Las flores de mi balcón florecen sin que las riegue demasiado. El aroma del café llena cada mañana de calma, y mi corazón, ese que un día se rompió en silencio, late ahora con una serenidad que no conocía. A veces me siento frente a la ventana con una manta sobre las piernas, viendo cómo el sol se esconde detrás de los edificios. El río se tiñe de dorado, y en ese instante siento que la vida me susurra al oído que todo valió la pena. Ya no pienso tanto en el dinero. Está ahí, en el banco, pero ya no tiene poder sobre mí. Sirvió para abrir puertas, sí, pero no para llenar vacíos. Lo que realmente me sostuvo no fue la fortuna que gané, sino la fuerza que descubrí cuando todos creyeron que no tenía nada. Hace poco, Juan volvió a visitarme. Traía a Tomás,
mi nieto, de la mano. El niño me abrazó con una sonrisa que me derritió el alma. Abuela, papá me dijo que tú eres la mujer más valiente que conoce. Tuve que mirar a Juan, y él asintió en silencio, con los ojos llenos de gratitud. Esa tarde cocinamos juntos. Hice pastel de manzana, el mismo que un día se burlaron de mí por llevar. Pero esta vez sabía distinto. Tenía sabor a perdón, a reencuentro, a familia reconstruida. Mientras reíamos, me di cuenta de que el tiempo no borra las heridas, pero enseña a vivir con ellas, y cuando el amor regresa, no vuelve igual, vuelve más consciente, más verdadero. Después de que se fueron, me quedé sola en el apartamento, pero no era una soledad triste, era una soledad elegida, plena, luminosa. Miré las fotos en la pared, yo, Ramiro y Juan en los viejos tiempos, las mujeres del fondo, manos que resisten. Mi nieto en su primer día de escuela, y comprendí que todo lo que había perdido alguna vez, la vida me lo había devuelto multiplicado. Quizás por eso ya no temo al paso del tiempo. Cada arruga, cada cicatriz, cada silencio, me cuenta una historia que vale más que el oro. Y si algo aprendí, es que la verdadera riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es capaz de perdonar sin perderse a sí mismo. Hace unas noches soñé con Ramiro. Estábamos en un campo lleno de luz, y él me miraba sonriendo, con esa paz que solo tienen los que han cumplido su misión. ¿Ya estás tranquila, amor?, me preguntó. Sí, Ramiro, por fin. ¿Y nuestro hijo? Aprendió. A su modo, pero aprendió. Él asintió y me dijo antes de alejarse: entonces puedes descansar en paz contigo misma. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. Sentí que el círculo al fin estaba cerrado. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, quiero dejar una última reflexión para quien escuche mi historia. Nunca permitas que el desprecio de otros te haga olvidar quién eres. La dignidad no se compra, se construye con silencio, con paciencia y con amor propio. Y cuando te hagan sentir menos, recuerda: nadie puede humillar a quien ya aprendió a amarse sin condiciones. Yo ya no soy la mujer que lloraba en las sombras. Soy la mujer que aprendió a mirar el dolor a los ojos y sonreírle, porque entendí que no hay venganza más elegante que la paz. A veces, las lecciones más duras nos llegan disfrazadas de humillación, pero cada herida que sanamos nos hace más sabias, más fuertes y más libres. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para seguir acompañándome en más relatos llenos de emoción, esperanza y vida, porque todas tenemos una historia que merece ser contada, y esta fue la mía.